Enclavado en el corazón del bosque de Chapultepec, el Museo Nacional de Antropología es uno de los recintos culturales más importantes y visitados del mundo. De gran belleza arquitectónica, entre sus muros de mármol y 30.000 metros cuadrados de salas de exposición, resguarda una incomparable colección de arte prehispánico y valiosas muestras etnográficas de las culturas que se mantienen vivas en nuestro territorio. Desde su inauguración en septiembre de 1964, el Museo Nacional de Antropología ha sido un vínculo esencial que conecta a los mexicanos con su pasado y presente indígena. Un espacio detonador de reflexiones, una moderna torre de Babel y un lugar donde el visitante puede encontrar respuestas sobre el pasado y el presente de México, su cultura y sus habitantes. Todo el mundo conoce la anécdota de que este magnífico espacio se construyó en 19 meses. Para llegar a su inauguración el 17 de septiembre de 1964. Para que esto fuera así, sin embargo, fueron necesarios varios años de planeación, de estudio, de discusión, mesas en las que se consideraron las distintas opciones que los antropólogos, los arqueólogos y los historiadores mexicanos querían para el Museo Nacional de Antropología. Si nos vamos atrás, encontraremos que desde el principio del siglo XX existieron planes para sacar al Museo de Moneda 13, el viejo Museo Nacional. Pero no fue sino hasta entonces, el principio de los años 60, que esto se volvió una realidad. Al frente de este amplio equipo de trabajo estuvieron Marquina y Abeleira, junto con el arquitecto entonces joven Pedro Ramírez Vázquez. Y juntos imaginaron y dieron sentido a los muros de este lugar. El Museo de Antropología se concluyó en 1964, en septiembre. Se reúne lo mejor de México para asesorar el contenido, la organización de la presentación museológica. Y se concibe un edificio que no fuera un edificio pues estridente, protagónico, sino un edificio digno, con la categoría y con el respeto también que merecían todos los objetos que allí se iban a presentar. De tal manera que tendría que ser un edificio también que estuviera inspirado, que evocara también las obras maestras de la arquitectura antigua de México. Entonces, la organización de los grandes bloques que constituyen todo el conjunto del Museo de Antropología se reúnen en torno a una gran plaza, como está Teotihuacán, y se toma el cuadrángulo de las monjas, este gran palacio maya, en cuanto a las proporciones arquitectónicas. Entonces era una inspiración, no era tratar de hacer un pastiche histórico, ni un remedo, ni una copia de una arquitectura antigua. Entonces el Museo de Antropología lo que hace es condensar y cristalizar toda esta dialéctica de pasado y de presente. Se concibe también con un módulo, un orden. Esto lo hace el arquitecto Jorge Campuzano junto con el arquitecto Ramírez Vázquez. Hoy todo va en módulo de 90 centímetros,
Jorge Campuzano decía que todo era de 90, que nosotros medíamos 2 veces 90, que cabíamos en una puerta de 90 centímetros. Entonces el módulo de 90 regula y gobierna el diseño del Museo de Antropología. Simplemente para tener un orden, se decía entonces en los gabinetes de diseño, que conduce a Dios. El paraguas, elemento arquitectónico innovador y distintivo del museo, por su caída de agua, fue diseñado para enfatizar el respeto por el medio ambiente. La estructura superior, que cubre una superficie de 82 por 54 metros, se sostiene por cables conectados a la columna central. Esta columna de concreto fue cubierta con un relieve escultórico de bronce, diseñado por los hermanos José y Tomás Chávez Morado. La composición se titula Imagen de México y tiene representaciones hacia los 4 puntos cardinales. Vista al este, integración de México. Vista al oeste, proyección de México. Vistas al norte y sur, lucha del pueblo mexicano por su libertad. El Museo de Antropología resguarda también obras artísticas de artistas muy importantes, escultores, pintores, grabadores. En la Revolución Mexicana, pues se invita a los muralistas que tienen una concepción nueva del arte. Siqueiros decía que se ha producido con la Revolución Mexicana un arte nuevo, un arte que debe ser público, un arte que debe ser gratuito, un arte que tiene que ser monumental, un arte que debe de expresar también las desigualdades y la lucha de la humanidad por conquistar mejores momentos. Y bueno, el Museo de Antropología recoge esa esencia ya de una manera más reposada, pero no se pierde el hilo de la creación artística en la producción de esta obra del Estado mexicano tan trascendente. El museo cuenta con una vasta colección de arte contemporáneo. Integradas a los espacios interiores del museo se encuentran las obras de artistas plásticos como Rufino Tamayo, Carlos Mérida, Pablo O'Higgins, Raúl Anguiano, Jorge González Camarena, entre muchos otros, que trabajaron cuando se realizaba la última etapa de la construcción o donaron sus murales en años posteriores. En el piso inferior, donde se ubica el área de servicios educativos, la pintora Fanny Rabel, una de las primeras mujeres que destacó como artista plástica en México, realizó un mural que ilustra la vida infantil, que nos lleva desde la época prehispánica hasta la época actual. La historia del edificio tiene cosas interesantísimas. El arquitecto Jorge Campuzano fue muy celoso y muy vigilante de todos los procesos, de todos los detalles. Él traía una canica de cristal en su bolsa y siempre la bajaba al piso y la hacía rodar. Y decía, este piso está desnivelado, levántenlo y lo ponen a nivel. Muchos de los arquitectos, sobre todo don Pedro Ramírez Vázquez y Jorge Campuzano, prácticamente vivían en la obra. En las últimas semanas se fueron a vivir a un hotel muy cerca, que nada más les permitía cruzar la calle para llegar a las obras. Se hizo en un corto tiempo, pero se hizo con un compromiso, una responsabilidad y un sentido patriótico muy alto. Finalmente, yo creo que es una obra maestra de la arquitectura contemporánea y yo diría que hasta una obra poética. Octavio Paz decía que la poesía podía exorcizar el pasado para estar en el presente. Y yo creo que este fenómeno se da muy claramente en el Museo de Antropología.
Con el objetivo de rescatar toda la documentación generada entre los años 30 del siglo XIX y principios del siglo XX, en 1984 se comenzaron a organizar y catalogar todos los documentos que se encontraban en el sótano del museo, con el objetivo de crear un acervo documental que custodiara la historia del recinto. Desde 1991 está a disposición de investigadores nacionales y extranjeros y visitantes interesados en el tema. Los documentos relacionados con el quehacer administrativo del museo comprenden la actividad llevada a cabo por el personal que laboró en el edificio ubicado en la calle de Moneda del Centro Histórico de la Ciudad de México y posteriormente en el actual edificio situado en el bosque de Chapultepec. El Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología lleva en función 33 años, de los cuales 10 fueron utilizados para organizar materiales y a partir de 1991 se abren las puertas del archivo a investigadores y público en general que quisiera consultarlo. Los materiales que conforman el archivo histórico provienen principalmente del antiguo museo de la calle de Moneda 13 y fue gracias al museógrafo Mario Vázquez Rubalcaba, cuando era director, en los años 80, que el archivo se ideó y se proyectó. Los documentos que tenemos a resguardo en el archivo histórico son principalmente documentos administrativos que se fueron generando de la actividad cotidiana en el Museo de la Calle de Moneda. Entre estos documentos hay informes de trabajo, expediciones etnográficas y arqueológicas. También algo que tenemos es material fotográfico, que también fue generado durante los trabajos cotidianos que se daban en el museo. Algo muy bonito también que tiene el archivo son archivos sonoros, que estamos junto con la fonoteca del instituto tratando de recuperar, porque pues tener testimonios de audio de los años 40, 50 es una cosa bastante interesante. Los archivos históricos son una cosa viva, nunca se acaban. Entonces, ocasionalmente han estado apareciendo nuevas colecciones que provienen del viejo museo, pero también estamos empezando a catalogar y a trabajar material que surgió de aquí, del Museo de Antropología en Chapultepec, desde el 64 hasta los 80, que podríamos decir que ese material nos permite reconstruir la historia del Museo Nacional de Antropología, pero ya aquí en el bosque de Chapultepec. Para celebrar los 50 años, eso nos da como la pauta para que el archivo pues se le dé un poco más de importancia y siga creciendo y así pues pueda ser más consultado. Hace 50 años, la colección arqueológica del Museo Nacional de Antropología y la manera en que fueron expuestas las piezas en las distintas salas tenía el objetivo de satisfacer ciertas necesidades didácticas y científicas, procurando al mismo tiempo un espectáculo para el visitante. Cada una de las 22 salas fue instalada por un equipo que incluía investigadores, guionistas, museógrafos, arqueólogos, antropólogos y etnólogos para ofrecer un discurso coherente y homogéneo. Las 11 salas arqueológicas y las 11 de etnografía se distribuyeron cronológicamente a partir de la ubicación regional de cada cultura. La historia del Museo Nacional incorpora la historia de sus desgajamientos, del desgajamiento de sus colecciones. En un primer momento lo que tenemos es el Museo Nacional haciendo acopio de una variedad amplia de materiales históricos, arqueológicos, etnográficos, pero también documentales, pictóricos, que hacia el final del siglo XIX vuelven prácticamente inhabitable el espacio de Moneda. Entonces, hacia el final del siglo XIX, todos los que tenían que ver con la vida
diaria del Museo Nacional, vivían convencidos de que el espacio no tenía la dignidad de sus colecciones y desde entonces empezaron a imaginar un mejor lugar para desplegarlas, hasta que se hizo realidad la construcción de este museo. La mudanza, el transporte de las piezas inició prácticamente con la construcción de este museo. Algunas de las piezas emblemáticas, como la Piedra del Sol, como la Coatlicue, fueron las primeras en ingresar al museo cuando ni siquiera los muros de la Sala Mexica estaban concluidos, desde luego. En los 50, finales de los 50, el Estado mexicano rediseñó o pensó que era preciso rediseñar su red de museos y concibió este espacio, el espacio en el que ahora nos encontramos como una unidad. Junto con el replanteamiento de este conjunto de museos, se dio también el replanteamiento de los espacios que contendrían a estas dos importantes colecciones, la arqueológica y la etnográfica. Las salas, tal y como están hoy, son reflejo del deseo, por un lado, de crear un museo muy ambicioso, a la manera de Franz Boas, en el que cupieran la mayor parte de las manifestaciones culturales del hombre, por un lado, y por el otro, de manera muy práctica, en el que se pudieran desplegar con el mejor sentido y la más alta ambición estética todas y cada una de las piezas que a lo largo entonces de 150 años había ido reuniendo el museo, el viejo Museo Nacional. El temario básico de las salas fue mostrar el medio natural de la cultura, formas de subsistencia, estructura sociopolítica, economía, religión, deidades, magia y conocimientos astronómicos y matemáticos, entre otros. Para dar claridad sobre temas complejos se colocaron dioramas, maquetas y modelos a escala con la mayor fidelidad posible según las investigaciones de los especialistas. A lo largo de las 5 décadas que tiene de vida el Museo Nacional de Antropología, el concepto museográfico ha cambiado, pero sin olvidar la esencia de su origen. En la planta baja, el gran patio central es indispensable para realizar pausas en los recorridos y evitar así el agobio y el cansancio propios de los grandes museos. De esta manera, el visitante puede elegir con libertad si visita una sala en particular o realiza el recorrido de acuerdo al guión cronológico y regional. En la planta alta, donde se encuentran las salas de etnografía, también hay espacios para tomar un descanso y disfrutar de la vista hacia el patio central. Otra de las características de la museografía fue que tuvieran un impacto dramático. Así el visitante puede recordar mejor las piezas que más le han impresionado. Para esto, la iluminación es un elemento muy importante, así como la ausencia de vitrinas para exponer piezas monolíticas o emblemáticas, como las de la Sala Mexica, la única de una sola planta que resguarda su acervo a manera de catedral, en donde la Piedra del Sol recibe millones de visitantes. Las colecciones del Museo Nacional de Antropología básicamente están en 3 depósitos. Uno, que no es propiamente un depósito como tal, pero a grandes rasgos podríamos catalogarlo así, es el que son las que se exhiben en las salas de visita al público, que es nuestra área en la cual a través de discursos académicos y museológicos presentamos en cada una de las salas las distintas culturas del México prehispánico. Un segundo depósito lo forman las colecciones en resguardo. Estas piezas, las que tenemos en resguardo, se utilizan frecuentemente en exposiciones que son temporales aquí mismo en el museo, que constituyen, por ejemplo, temas del mes,
O también son piezas que con bastante frecuencia salen para formar parte de colecciones que se prestan a museos nacionales o extranjeros bajo temáticas específicas. Y en la bóveda resguardamos objetos menores que por su fragilidad requieren estar en un resguardo en el cual no se estén continuamente manipulando, moviendo, etc. Y las tenemos resguardadas de igual manera que el resto de las colecciones bajo estricto control. Las piezas que exhibimos generalmente vienen de una selección minuciosa de parte del arqueólogo curador, el cual ha hecho un guión académico museográfico para exhibir de manera coherente la evolución cultural de cada una de las áreas en cada una de las distintas salas. Los restauradores que tenemos en el Museo Nacional de Antropología se integran en un laboratorio que se llama precisamente Laboratorio de Conservación. Este equipo de restauradores se encargan de intervenir las piezas en los diferentes procesos y etapas que vaya requiriendo cada objeto. No a todos se les da el mismo tratamiento. Ellos son los que nos dan las directrices de humedad y de iluminación para exhibir los diferentes objetos y están monitoreando constantemente, tanto en sala como en bóveda y en bodega, los niveles de temperatura y humedad para conservar de la mejor manera y con las máximas precauciones el material arqueológico que resguarda el Museo Nacional de Antropología. Con el paso de los años, la colección arqueológica del Museo Nacional de Antropología se ha enriquecido. Y aunque muchas piezas no pueden ser exhibidas, el museo cuenta con bodegas para resguardar las piezas que llegan de la Dirección de Salvamento Arqueológico y de diversas regiones de nuestro país. Creo que la conservación preventiva es una tarea que nos incumbe a todos los que trabajamos en el museo. Entonces hay un trabajo, digamos, con otras áreas, ¿no? Que nos vamos repartiendo, digamos, las actividades. Y en caso, por ejemplo, de la limpieza de piezas, se trata de un proceso de restauración como otros que hacemos. Entonces hay un trabajo muy grande de investigación, de pruebas, de registro antes de hacer una limpieza de piezas. Y pues ya que tenemos decidido un método que nos cercioramos que sea efectivo, lo aplicamos con personal de aquí del Laboratorio de Conservación. En el taller se trabaja esencialmente en este taller la parte de arqueología y se priorizan las piezas primero que sufren siniestros como accidentes en el trabajo o temblores o alguna situación que haga que se rompa o se dañe una pieza, es trasladada aquí al taller y se restaura. Pero digamos que nosotros lo que tratamos de hacer es implementar la conservación preventiva como una forma de trabajo cotidiana. O sea, que atendamos las piezas ahí donde están, sea en la bodega, almacenadas, cuidar las condiciones en donde están guardadas y los materiales que están en contacto, o sea, en la sala y trabajar en la sala también con las condiciones en las que están expuestas. O sea, la idea es que conservación salga de los muros del taller e interactúe con los demás miembros del museo para lograr la conservación preventiva del acervo que resguarda el museo.
Desde los trabajos de planeación del Museo Nacional de Antropología se contempló siempre que estuvieran juntas las dos colecciones, la colección arqueológica y la etnográfica. Las colecciones etnográficas de este museo, si bien se empezaron a reunir desde principio del siglo XIX, para las salas de este museo se pensó que había detrás de ellas un espíritu de rescate. ¿Qué quiere decir esto? Se pensaba entonces, en el final de los 950 y principio de los 960, que las culturas indígenas de México habrían de desaparecer debido al veloz proceso de asimilación de todas estas culturas a la cultura nacional, por decirlo así. Entonces, frente a esta inmersión, frente a la deseada, porque así lo era entonces, a la deseada incorporación de las poblaciones indígenas al México moderno, habrían de desaparecer todos los objetos de la cultura material de las culturas indígenas, no solo sus tradiciones y costumbres, sino también los objetos de uso cotidiano. Y en este sentido fue que estas salas nacieron con el signo del rescate. A 50 años de su inauguración, las colecciones etnográficas tienen además un valor histórico indiscutible. Si consideramos que algunas de ellas se remontan al siglo XIX, aún más. Hay textiles en este espacio que ya no existen en el mundo, solo existen en nuestros acervos. Se perdieron las técnicas, se olvidaron los materiales, pero aquí está la evidencia material de su presencia en la cultura indígena. Pero sí creo prudente insistir que el signo del rescate estuvo en el origen del Museo Nacional de Antropología, tal y como hoy lo conocemos. Y que esto lo enfrenta hoy, digo yo, a un conjunto de problemas que creo que son únicos. Lo único que desapareció de entonces a la fecha fue la convicción o la necesidad de imaginar a las culturas indígenas del país como culturas en desaparición o en proceso de asimilación. Así no fueron las cosas, y el que hayan sido de otra manera nos imponen la obligación de imaginar de otra manera los siguientes años del Museo Nacional de Antropología. En este acervo, a diferencia de los que hay en otros museos o incluso en las obras artísticas, nosotros solo tenemos objetos usados. Las máscaras son bailadas, los zapatos son calzados, los calzones de manta también, ¿no? Es decir, nos importa el traje que se usó, nos importa la máscara que tiene 20 o 25 años bailándose, nos importa los objetos que tienen sentido para los pueblos indios, que son de uso cotidiano o ritual, como decimos aquí. Ahora, sucede que las salas de etnografía están construidas de culturas pluriétnicas para un público multicultural. La mayor parte son niños y alguna porción de ellos viven dentro de las culturas étnicas. En alguna ocasión viene un niño de 8 años nahua de Chicontepec y lo llevo a la sala para que me diga qué le parece a su edad. Cuando lo llevo a la casa, lo primero que dice es qué hay de comer, porque se acordó de la casa de su abuela. Es decir, vio perfectamente construido en esa eficacia simbólica los lugares y los objetos que estaban en la casa. Es decir, igualita que la casa de su abuela. Eso para nosotros
es sorprendente. Pero lo más sorprendente quizá es que para esta gente que quizás durante muchos años en el proceso civilizatorio se les insistió en blanquearse, en hablar español, en no hablar su lengua, en desaparecer sus casas tradicionales con el uso del medio natural, ahora reconocer que este museo ve como su patrimonio, como patrimonio de todos los mexicanos, ese tipo de construcciones, para él mismo supone un cambio de su mentalidad que quizá, lamentablemente, la educación oficial les ha insistido. Es decir, que los mexicanos van a dejar de lo que han demostrado los indígenas, y con estas salas lo que queremos decir es que los indígenas no van a dejar de serlo, porque en este vaivén cada vez es más obvio que ser diferentes es una virtud. La Subdirección de Etnografía realiza la investigación, rescate, conservación, preservación y divulgación de los grupos indígenas de México. Al mismo tiempo, propicia la actualización del concepto museográfico de las salas etnográficas a través de las investigaciones realizadas por sus curadores. En su bodega de colección guarda valiosos testimonios de la vida cotidiana de estos grupos. Lo que hicimos hace 6 años es investigar qué cosas estaban en malas condiciones, porque se trata de conservar ese mantra del instituto, es decir, mantener para las futuras generaciones estas colecciones, para la investigación, para la difusión. Entonces, lo primero que hicimos fue crear un proyecto de investigación que nos dijera de qué manera podemos conservar estos objetos. Lo que pensamos es que la mejor forma de conservar es usarlo. Y entonces cambiamos el mobiliario para tener cada objeto perfectamente en condiciones, que lo libere de polvo, de luz, que le afecta en el proceso histórico. Y así tenemos estos muebles que nos permiten admirar el patrimonio, pero también conservarlo. Entonces podemos estar absolutamente seguros que cuando invitamos a alguien a mostrarle, por ejemplo, un textil como este, el atribuido a la Malinche, lo podemos hacer con el cuidado adecuado, ¿no? Y este huipil, ¿por qué tiene unas características sui generis, originales, distinguibles? Bueno, por muchas razones. Aquí está, es el crisol del mestizaje mexicano. Si ustedes se fijan, tiene los dos tipos de algodones, el blanco y el coyushi, el color ámbar que se ve en los 3 lienzos con que cuenta este huipil. Por otro lado, es más grande que los comunes huipiles, que casi siempre son del telar de cintura, por esto tiene 3 lienzos, es más grande. Suponemos, por lo tanto, que es de una persona más importante. Y otra cosa importante, ahora hablemos de la iconografía, tiene en el pecho una águila bicéfala. Esa águila bicéfala se dice que es una iconografía que viene de los Borbones, que viene de Europa, pero ya se conoce que en algunos pueblos indígenas existía la dualidad. ¿Es una influencia o es un origen necesariamente prehispánico? Bueno, cuando menos es un tema de investigación, pero tenemos un material que nos permite generar preguntas a través de eso. ¿Qué pasaría en ese caso que estuviéramos hablando sobre la discusión de la reproducción del huipil de la Malinche que está en el lienzo de Tlaxcala, que es un códice? Aquí tenemos el material y a través de los materiales podemos discutir sobre técnicas e iconográficas de los textiles mexicanos. La etnografía viene siendo, en términos, podríamos decir, generales, lo que la arqueología es a las culturas antiguas, es la etnografía al mundo presente de los pueblos indígenas, ¿no? La etnografía estudia también los materiales, los aspectos materiales de la cultura, los aspectos de su organización, los aspectos de su religión, los aspectos espirituales de cada uno de los grupos. El que va a la Sala Maya y ve lo que son la cultura de Yucatán, por ejemplo, el
del norte de Yucatán, luego ve los aspectos de las culturas del centro y luego pasa a la sala maya, también puede ver las diferencias que existen en trajes, en lenguas y en los productos artesanales o de la vida cotidiana que tienen estos pueblos. No podría hacerse una diferencia jamás, ni una separación entre el mundo antiguo y el mundo moderno. El museo es el que refleja precisamente esa realidad. Hay una continuidad que, aunque interrumpe la conquista española, todo un proceso, digamos, social, evolutivo desde el punto de vista de la organización de los pueblos antiguos, siempre quedó podríamos decirle, la resistencia cultural. Esto es uno de los aspectos que se deben de tomar mucho en cuenta, ¿no? Descabezan a los intelectuales indígenas, pero está el sabio menor, el sacerdote menor, el que va a la clandestinidad, como diríamos en la política contemporánea, ¿verdad? Por lo tanto, el museo refleja precisamente esa unidad y los cambios, procura mostrar esos cambios a través de la historia prehispánica a la historia colonial y a la historia contemporánea. Por ejemplo, ¿cómo termina la sala mexica? Con una pieza arqueológica rota por los conquistadores y con una cruz. ¿Cómo comienza la sala náhuatl? Con otra cruz. Ese es un punto de contacto, ¿no? Está la conquista, la evangelización y lo que siguió después. Este es un motor para la pluralidad. Yo vería el museo como un terreno de cultivo que está creando las posibilidades para que la cosecha cultural sea la que influya propiamente o cumpla materialmente con lo que las leyes están presentando, digamos, en el aspecto de la pluralidad cultural mexicana, ¿no? Después del ajetreado domingo, día en que reciba el mayor número de visitantes, el lunes, el Museo Nacional de Antropología permanece cerrado, pero no inactivo. Desde las primeras horas de la mañana, los trabajadores de todas las áreas se dedican a realizar trabajos de limpieza y mantenimiento. El lunes es un día de trabajo especial para los restauradores. Son ellos quienes se ocupan del cuidado de las colecciones de la exhibición permanente y de su entorno, de las condiciones de iluminación y también del resguardo o embalaje. Son los especialistas quienes se encargan de la limpieza y conservación de las piezas, verifican el estado de las vitrinas y eventualmente realizan cambios de acuerdo a un guión previamente diseñado de la mano de los curadores. Nada es al azar, todo está perfectamente planeado en las salas, pasillos, bodegas y espacios exteriores. A lo largo del día, decenas de trabajadores preparan el museo para que al día siguiente los visitantes lo disfruten y lo vean en todo su esplendor. El Museo Nacional de Antropología llega a sus 50 años transformado en uno de los museos más visitados del mundo. En la actualidad, poco más de 2 millones de visitantes se reúnen aquí y disfrutan esta que es una de las obras arquitectónicas más importantes del México del siglo XX. También a sus 50 años, el museo se enfrenta a un conjunto de desafíos muy interesantes. Tal vez el primero que viene a la mente es
el de mantener la vigencia de su encanto para sus visitantes, el mantener al día y actualizado en la medida de lo posible el discurso de cada una de sus salas, el mostrar con la dignidad que se merecen las riquezas de ambas colecciones, la colección arqueológica y la colección etnográfica. Desde el siglo XIX el museo logró reunir en sus acervos una cantidad inimaginable de piezas y de libros y de documentos y de objetos que de algún modo fueron el sustento de una serie también innumerable de investigaciones. Creo yo que lo que ahora nos toca es el transformar de manera práctica y eficaz los espacios del museo para que siga siendo lo que fue desde el siglo XIX, un espacio en el que se construyen cotidianamente saberes. El Departamento de Servicios Educativos del Museo Nacional de Antropología realiza visitas guiadas. Estas actividades tienen el propósito de acercar a los escolares a los contenidos arqueológicos y etnográficos que se exhiben en sus salas y contribuyen a que las visitas al museo trasciendan el mero recorrido para convertirse en una experiencia lúdica y memorable. Piezas emblemáticas de reciente adquisición, desafortunadamente no tenemos porque afortunadamente el INAH en su plan de hacer museos por todo el país se quedan en las comunidades o se quedan en el estado en el cual forman parte de los museos de sitio o locales. Esto tiene una finalidad muy interesante también. Sensibiliza a las personas. El hecho de estar mostrando en museos locales, en museos de sitio, en museos estatales, despierta también el interés de las personas por su propia comunidad y sensibiliza en todo lo que es el pasado histórico. Saben que viene de un lugar que para ellos es familiar y podemos sensibilizarlos en el sentido de no saquear y de respeto y honra al patrimonio nacional. Como restauradores, lo primero que tenemos que hacer es tomar la conciencia de lo que tenemos en las manos. Entonces, es un privilegio trabajar en restauración, poder sentir esas piezas, pero es parte de un discurso de un museo, ¿no? Y es parte de un discurso de investigadores, de historiadores, de museógrafos y de la idea de cumplir la misión del museo, que es conservar, investigar y difundir el patrimonio. Nosotros construimos contextos, no objetos, es decir, nuestras exhibiciones tienen objetos sin duda, porque si no, no podemos hacer exhibiciones, pero nos importa que con esos objetos construimos narrativas, relatos. ¿Qué nos dicen los indígenas de su propia exhibición? Lo cual es un reto que yo creo que pocos museos en el mundo lo tienen como una mirada cotidiana. Las quejas que recibimos vía oficial o vía personal casi siempre es: te voy a regalar otros zapatos para la novia juchiteca porque esos no son. Me gustaría regalarte algún otro objeto porque no lo tienen. Aquí mismo, en una sala Burecherio, un artesano vino, me reclamó que no tenían un peribán enorme que está en la sala exhibido, y él lo regaló porque quería estar en este museo. Pero lo que más nos importa al final es
ahora darle voz a los indígenas. El museo es uno de los sustentos de nuestra realidad. Lo antiguo del museo tiene que ser la base en lo que se sustente el mundo contemporáneo, ¿no? Eso yo creo que es la marcha que el museo presenta, son los peldaños para que nos elevemos culturalmente. Esto es lo que fuimos. Pero esto que fuimos no es hecho nada más, no es solo lo material, es la pasión que el hombre puso en sus obras. Es el alfarero, lo que pensaba el alfarero que trabajaba sus piezas, el que trabajaba la lítica. Yo creo que el museo es el gran poema de nuestro pasado para reflejarlo en el presente. El museo también nos da fortaleza como mexicanos, refuerza, fortalece de una manera increíble nuestra identidad. Nos vemos ahí hacia el pasado, pero lo vemos con un sentido todavía enigmático porque nos tiene muchos misterios guardados. No alcanzamos a descifrar todo lo que está allí, el alcance civilizatorio, tecnológico, etcétera, ¿no? Pero aspiramos ya a construir lo que necesitamos hacer para mañana, porque tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir cobijándonos, tenemos que seguir educándonos y finalmente, pues como se dice hoy en día, tenemos que ser felices, que es finalmente la última meta. Entonces, si faltara el Museo de Antropología, seríamos infinitamente infelices. El corazón oculto de todo museo es la memoria. Y el Museo Nacional de Antropología en este sentido no es la excepción. Visitarlo significa dotar a nuestra memoria de una serie de elementos útiles para cualquier actividad que realicemos. En su punto más elevado podríamos decir que tiene que ver con procesos de identidad. En un nivel un poco más cotidiano tiene que ver con la minucia de la historia de quienes nos precedieron en este lugar. Entre estos dos espacios hay un arco amplísimo que cada visitante debe fatigar a su manera, según sus necesidades y sus antojos. Creo que por lo mismo vale la pena mucho visitar este museo de manera pausada. Se cumplirán 50 años y todo parece indicar que el Museo Nacional de Antropología tiene materia y sustento para mucho tiempo más.